Buen día, en esta ocasión vamos a tener el privilegio de entrevistar a un licenciado en educación física mm, que tiene mucha experiencia en cuanto a la parte de la enseñanza de la educación física en colegios públicos. Él trabaja en el colegio Rafo Rivera de la ciudad de Palmira. Y bueno, su nombre es Julián Martínez. Profe Julián, muchísimas gracias por acompañarnos y aceptar la invitación a esta entrevista. Queremos empezar con la primera pregunta que dice lo siguiente. ¿Cómo define usted la iniciación deportiva y qué aspectos considera más relevantes trabajar en esta fase? Buenas tardes, mi nombre es Julián Andrés Martínez. Yo defino la iniciación deportiva como la forma en la cual el docente busca que el estudiante, que el niño, que el aprendiz se motive hacia la práctica de un deporte, ¿cierto? Hay que tener unas relaciones, unas situaciones, perdón, muy en cuenta que son, por ejemplo, que lo primero es que el estudiante se motive hacia el aprendizaje, que segundo, que debe tener unas reglas claras, pero son unas reglas que deben ser por debajo de las reglas normales del juego, porque la iniciación deportiva, lo primero que queremos y lo primero que estamos buscando es que ese estudiante o ese niño esté en capacidad de desarrollar ese juego. Y ya que él tenga las ganas de iniciarlo, por allí ya vamos buscando la forma de cómo irle orientando y ponerle toda la parte reglamentaria. La primera parte y más importante es que él se motive hacia el aprendizaje de ese juego o de ese deporte como tal. Primero lo tiene que ver como un juego y luego le va gustando tanto que se va reorganizando y se va creando en el inicio de un deporte como tal. Ahora bien, ¿qué orientación deportiva, ya sea recreativa, competitiva o educativa, considera más pertinente trabajar en la fase de iniciación? La orientación más importante es la motivación hacia el aprendizaje, como insistimos aquí. Es importante que ese niño quiera ese juego, que sienta las ganas de aprender cada vez más, que sienta esas ganas de jugar, ¿cierto? Y pues a esas edades tempranas, ¿cierto? Donde estamos hablando de iniciación, siempre lo más importante pues es la parte coordinativa. Entonces hacer un énfasis sobre esa parte, ¿cierto? La parte competitiva en la parte educativa no juega un papel importante, no juega un papel importante a la hora de definir una estrategia para enseñar algún deporte, ¿cierto? Entonces yo creo que más bien de tipo recreativo y de tipo motivacional, induciendo siempre sobre el desarrollo de las conductas motrices de base y sobre el desarrollo del juego. Considera que la intencionalidad en la enseñanza deportiva de un programa de educación física es diferente a uno de iniciación deportiva en el deporte escolar. ¿Y por qué cree usted que es diferente? Es diferente, ¿cierto? Es diferente de intención porque cuando ya hablamos en un deporte, ¿cierto? En una asignatura como educación física, ahí lo que hacemos es intentar que el estudiante adopte el juego, le guste el juego, ¿cierto? Lo pueda practicar, ¿cierto? Cuando hablamos de una iniciación en el deporte escolar como tal, es cuando ya generamos un programa, ¿cierto? Específico de un deporte para que el estudiante por medio de ese programa, ahí sí tecnifique todo su potencial, ¿cierto? Y ya escoja un deporte como tal. En la educación física es muy general, ¿cierto? En el cual tenemos que ir viendo todos los diferentes deportes, que el estudiante conozca todos los diferentes deportes y se motiva hacia el juego. Ya en el deporte escolar como tal, todo lo que buscamos, ¿qué es? Lo que buscamos es que él por medio de ese programa haga un desarrollo y mejore sus capacidades y pueda llegar a una fase de más tecnificación de ese deporte. Defina en sus propias palabras deporte escolar. Deporte escolar
Soy la práctica, como se dice allí, de algunos deportes, ¿cierto? Eh, y se utiliza en algunos colegios que tienen unos programas muy extensos de educación física y tienen un manejo de los deportes. Y los estudiantes normalmente lo que van a hacer es escoger su deporte, ¿cierto? Después de la fase de iniciación y como ya lo he dicho, tecnificarse en cada uno de los deportes, ¿cierto? La diferencia del deporte escolar a, a la iniciación deportiva o a los programas de educación física es que se puede incluir en el programa, ¿cierto? Pero no todos los colegios pueden manejar porque se necesitaría una planta de docentes, ¿cierto? Para cada deporte. Y no todos los colegios hacen eso. Es algo muy ideal que lo trabajan los colegios, pues, eh, que tienen, que tienen una mejor planta y unos mejores recursos. Y es una parte muy buena para el desarrollo del deporte. ¿Cuál cree usted que es el objetivo del deporte escolar? Deporte escolar es ya como tecnificar al alumno, ¿cierto? Por medio de sus gustos y su exigencia, encaminarlo hacia un deporte específico, de acuerdo a sus gustos, de acuerdo al deporte que más desea, a lo que más le gusta realizar. Eso es. ¿Considera importante las actividades competitivas en escolares? ¿Por qué? Cuando hablamos de competencia, pues eso ya depende del manejo de cada docente, ¿no? Porque el término competencia pues involucra que los estudiantes entre ellos de alguna otra manera compitan por hacer las cosas, pero eso es normal en todos los desarrollos de la vida, ¿cierto? Pero eso de tener una buena orientación, usted puede manejar, darle un buen manejo a la competencia. Por eso algunos colegios, vuelvo al mismo sitio, utilizan los festivales escolares, donde lo más importante es la participación, donde lo más importante es que el estudiante o el alumno vaya y desarrolle su deporte, más allá de lo que se gane o no se gane. En la mente de algunos docentes, ¿cierto? Me parece, y con todo respeto, que no está bien, porque solo piensan en ganar y por esa razón no le dan participación a los estudiantes que no tienen muy buenos desarrollos y esos estudiantes por eso siempre son quedados hacia el deporte, pues porque nunca tienen esa oportunidad de hacer las cosas. Entonces, eso tiene que tener un buen enfoque, no es tan sencillo, pero sí se puede hacer y sí es ideal, pero con otro nombre, con otra connotación y con un estilo en el cual el estudiante sepa que va a ir a hacer su práctica deportiva, más allá de que el objetivo no es ganar. Alguna vez en unas capacitaciones, ¿cierto? Los europeos siempre insisten en que lo más importante es lograr los desarrollos motores físicos en cada edad para poder tener un buen deportista eh, ya cuando finalice su proceso o ya cuando vaya a ir a una parte mucho más competitiva. Aquí lo queremos hacer al contrario. Entonces, eso es lo que pasa.